muchísimas gracias a todos los que sois catequistas por vuestro trabajo y por toda la dedicación que ofrecéis a todos los que estáis atendiendo. En segundo lugar, muchísimas gracias por el esfuerzo de guardar este rato, una tarde, para pensar juntos. Recordad que este año estamos haciendo una temática de fondo que es la meditación sobre lo que es el catequista, sobre qué es la figura del catequista. Y lo hemos querido orientar en 6 aspectos concretos. Los tienes en el programa. El primero, nos estuvimos centrados en la dimensión del catequista como una figura vocacionada, alguien que se siente llamado, alguien que tiene una dimensión de contemplación. Estuvimos revisando pues, cómo habíamos vivido nosotros este proceso. ¿Llamados a qué? Este es el objeto de esta segunda sesión. Y hoy, la palabra a la que vamos a dar más vueltas es una palabra relativamente contemporánea, por lo menos en su uso técnico, que es el concepto evangelizar. Evangelizar. Bueno, es una palabra que podemos encontrar ya en las cartas de Pablo. De hecho, él se describe a sí mismo como alguien consagrado a evangelizar. ¡Ay de mí si no evangelizara!, llega a proclamar. El caso es que evangelizar es un término que luego parece como que se difuminó y después del Concilio Vaticano II volvió a adquirir más fuerza y nos permite orientar cuál es nuestra identidad y cuál es nuestra tarea. Somos artesanos de la evangelización, artesanos. Eso es un catequista. Y vamos a intentar acercarnos a lo que significa esto y a que podamos reconocer cómo eso, en cierto modo, ya está en nosotros. Bueno, recordad que estamos en la lógica de Ananías, el gran catequista de Pablo. Y hay una primera discusión en los primeros siglos de la Iglesia sobre cuál es el alcance de la evangelización. Santiago, Pedro, Juan, los discípulos judíos, están evangelizando a los judíos. O sea, están intentando hacerles entender que todo el Antiguo Testamento adquiere sentido con Jesús de Nazaret y que toda su identidad como judío se plenifica en el cristianismo. Pero la tarea de Pablo es más desafiante, porque tiene que hablar a gente que no conoce a Yahvé, que no sabe quién es Ezequiel, que no sabe quién es Moisés, que tampoco contempla el templo como un sitio especialmente sagrado, ¿no? Así que en Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, sobre todo, hay una descripción muy profunda de qué significa el arte de la evangelización. Y Pablo tiene que adaptarse a distintos lenguajes, a distintas circunstancias, renunciar a sí mismo, tiene que hacer un montón de cosas. Porque él lo que quiere es volcar su vida en el Evangelio, consagrar su vida al Evangelio. En el fondo lo que él quiere es hacer lo mismo que Jesús de Nazaret, es establecer el reino, o por lo menos procurar que el reino pueda ser visible y reconocible. Bueno, dicho esto, os decía que el término cayó en cierto desuso durante mucho tiempo, por una razón. Después de la oficialización del cristianismo, con el edicto de Tesalónica y el edicto de Milán, todo Occidente es cristiano, de forma que se entiende que ya estamos evangelizados. La evangelización ha alcanzado su culmen. Como mucho, habrá que evangelizar a los musulmanes, como hacía Pablo, pero los cristianos ya no. En Toledo no hay que evangelizar, ya es evangelio. Ni en Salamanca, ni en París, ya está evangelizado. ¿Cuál es el problema? Que esto sirve durante muchos siglos, todo el periodo llamado de la cristiandad, pero hay un momento en el que es muy evidente, una dinámica en la que seguimos, que se está produciendo una intensa tendencia a la secularización, es decir, a la distancia respecto a lo religioso. Esto comienza sobre todo a partir de la Ilustración, va ganando cuerpo, pero este libro fue, digamos, como un icono. Es un libro muy antiguo, bueno, no tan antiguo, es de los años 50, y fue un libro muy polémico. Muy bien. Por la aclaración. Ah, eso. No lo escribió ella, ¿eh? Podría haberlo hecho. Bueno, entonces, la polémica surge por el título. El título se titula Francia, país de misión. Y esto que a ti te parece una cosa normal, en ese momento supuso un hecatombe, fue una cosa hasta ofensiva. ¿Cómo va a ser Francia país de misión? Si ya está misionada, si ya está evangelizada, si ya están en las catedrales, si todo es cristiano, si celebramos las fiestas, si bautizamos a los niños. Una vez bautizados ya están evangelizados, ¿no? Ya les ha llegado la gracia por el bautismo, pues se acaba el asunto. Y previo al Concilio Vaticano II hay todo un movimiento que está empezando a cuestionar
que podamos hablar de que la cristiandad continúa, que no sabe muy bien cómo reaccionar a la secularización y que plantea que tenemos que volver a aquellas cosas de Pablo. Y esto a ti y a mí nos puede parecer medio normal, pero hace, 60 años no era fácil de aceptar. Aceptar que Tres Cantos sea como la Tesalónica a la que escribía Pablo, ¿de verdad tenemos que hacer eso? ¿Tenemos que aceptar que Valladolid pueda ser un espacio como el de Corinto? ¿Estamos hablando de eso? Eso es muy difícil de aceptar. Bueno, y esto hace que se desarrolle una asignatura que ahora se estudia en teología y que no se podía estudiar antes porque no tenía mucho sentido, que se llama misionología. ¿Cómo se misiona? ¿Cómo se evangeliza? ¿Cómo se consigue trasladar el evangelio? ¿Cómo hacer lo que hacía Pablo en el mundo actual? Bueno, y de hecho, en el Concilio Vaticano II, ahora lo veremos, a esto se le da una importancia enorme y se llega a plantear que la Iglesia está forjada para evangelizar, que esta es su naturaleza, su misión. Y esto, ya digo, para ti y para mí es como muy evidente, pero para tus abuelos no, porque vivíamos en otro momento y en otro contexto. Así que lo que tienes en estos 4 círculos son 4 documentos que ojalá tengas tiempo de leer, porque aquí están las respuestas que a ti te preocupan. ¿Cómo hago yo para transmitir el Evangelio a mis hijos? Para que puedan estar, para que tengan, no para evangelizar, no significa conseguir que se hagan, porque eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Cómo poner las condiciones para que mis hijos tengan la mejor oferta posible de Evangelio? ¿Cómo hacemos en la universidad para que haya una oferta bonita, sensata y equilibrada de Evangelio? Para que haya personas que puedan conocer el Evangelio y se planteen si quieren abrazarlo. ¿Cómo hacemos para evangelizar el mundo universitario, el mundo del laboral, el mundo de la cultura? ¿Cómo evangelizamos nuestra familia? ¿Cómo evangelizamos a los chicos que tenemos a nuestro cargo? Esa es la gran pregunta de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II. Y hay 4 documentos fundamentales que tematizan esta cuestión y que nos hablan de la importancia que esto tiene que tener. No hay muchos temas que tengan 4 documentos. El primero que tienes arriba es ad gentes. Este es un decreto del concilio, Ahora te explico qué es eso. El siguiente está por las siglas. Se titula Evangelii Nuntiandi. Lo escribe Pablo VI, después del concilio. El siguiente lo escribe Juan Pablo II, Redentoris Missio. Y el último lo escribe el Papa Francisco y se titula Evangelii Gaudium. Bueno, y aquí estamos diciendo ya muchas cosas, porque mira, Evangelii Gaudium es el primer escrito que ofrece el Papa Francisco cuando es elegido Papa, su primera encíclica. Bueno, es una exhortación apostólica. Y como es el primer documento que escribe el Papa, popularmente al primer documento que escribe un Papa se le hace llamar programático. ¿Qué significa esto? Pues que cuando elegimos un Papa, lo primero que queremos saber todos es ¿y este de qué va? ¿Es más de liturgia? ¿Es más de qué? ¿Es más de pobres? ¿Es más de qué? ¿De qué va este Papa? ¿No? Acabamos de ver cómo el Papa León XIV ha publicado su primer documento oficial, la primera exhortación, Dilexite. Entonces la pregunta era, ¿y este Papa de qué va? ¿Va a hablar de la unidad? ¿De qué va a hablar? Pues va a hablar de los pobres. Un documento entero para recordarnos la opción preferencial por los pobres. Bueno, pues cuando el Papa Francisco es elegido, todo el mundo dice, ¿y este de qué va? El primer Papa americano, el primer Papa argentino, ¿de qué nos hablará este señor? Y publica Evangelii Gaudium, con lo cual nos está diciendo, este Papa va de evangelizar. La gran preocupación del Papa Francisco es cómo comunicar el Evangelio, cómo transmitirlo, cómo construir espacios donde se pueda vivir. Y de hecho, su encíclica, su documento se llama Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Y en el título hay un guiño, porque te he dicho que el segundo documento se llama Evangelii Nuntiandi. Y el Papa Francisco, que es muy listo, dice, ¿que queréis saber de qué voy? Voy de esto. Voy de evangelización, voy de Pablo VI, voy de Evangelii Nuntiandi. Esto es mi pontificado, de esto voy. Quiero señalar con estas mínimas precisiones, ahora voy a dar alguna más, que estamos ante un temazo. Que cuando hablamos de evangelizar estamos hablando no de un problema de números, que no es eso, sino de una cosa sustancial. Las iglesias están hechas para comunicar el Evangelio, no están hechas para atender sacramentos. Los sacramentos son parte de la evangelización.
La Iglesia no está hecha para ir a África y hacer pozos. Hacer pozos es parte de la evangelización. La Iglesia no está hecha para conseguir más número. Las conversiones son parte de la evangelización. La tarea de la Iglesia es evangelizar. Y los catequistas somos personas que nos hemos sentido llamadas para hacernos artesanos de ese oficio. Artesanos del oficio de evangelizar. Bueno, entonces, algún detallito más que sí que quiero transmitirte. En Adyentes es un documento muy revolucionario. Es un documento que plantea que la evangelización no se puede confundir con territorios. Que nos hemos acostumbrado a aquello de los San Francisco, de San Francisco Javier y demás, que se iban a tierras extrañas a anunciar el Evangelio y entonces construían una iglesia, bautizaban a todo lo que se movía y aquello ya está evangelizado. Y dice Adyentes, no es suficiente. No, hay más elementos, esto es más complejo. Bautizar es una cosa muy importante y puede ser como una expresión del proceso de evangelización. Pero evangelizar es más complejo que esto, no es solo eso. Así que el Concilio Vaticano II escribe 4 constituciones, documentos más largos y muy importantes, y 13 decretos. Y en los 13 decretos hay 13 temas. Pues de los 13 temas uno es este. Necesitamos volver a pensar qué significa evangelizar. Porque tenemos muchos países que se supone que llevaban 20 siglos evangelizados y no es verdad. Y tenemos mucha gente que está bautizada, pero no viven como Jesús de Nazaret. Y tenemos mucha gente que se dice religiosa y que luego no genera la credibilidad que queríamos transmitir. Eso es Adyentes. Evangelii Nuntiandi, si solo tienes ocasión de leer uno de los 4 documentos, léete ese. O sea, las respuestas que tú buscas a cómo puedo yo evangelizar a mis chicos, no catequizar, sino evangelizar, está en Evangelii Nuntiandi. Es un documento, a mi modo de ver, monumental. Para otros mucho es triturable, pero para mí, desde luego, es una verdadera guía de cómo evangelizar. Bueno, Redentoris Missio quiere advertir de una cosa. Cuidado que no se nos vaya tanto la evangelización por las obras sociales que nos olvidemos de anunciar a Cristo. Porque es verdad, y esta es una gran novedad, que en Evangelii Nuntiandi hay una gran aportación, que es el hecho de decir: no podemos pretender que los pobres estén evangelizados si los dejamos bautizados pero pobres. No puede ser. La evangelización es algo más complejo. Entonces, el elemento de justicia lo incorpora Pablo VI en Evangelii Nuntiandi. Y Redentoris Missio intenta advertir, cuidado, que no se nos vaya la mano con tanta justicia, si esto no nos lleva a vivir más el Evangelio. Entonces, no tiene sentido ir a Linares solo por ayudar a los niños de Linares, que encima no conseguimos sacarlos de la pobreza, sino que esto les sirva a los participantes, a todos, a vivir con más hondura el Evangelio. Y eso requiere de otras cosas, aparte de los juegos que llevemos para los niños, de los donativos o de los pozos que podamos hacer en África. La evangelización en Benín no son solo pozos. Eso es lo que intenta recordar Redentoris Missio. Y Francisco nos recuerda que la tarea fundamental que tenemos que acometer como parroquia, como iglesia, como diócesis, es evangelizar. Bueno, me detengo aquí. ¿Lo estoy explicando medianamente bien? ¿Sí? Porque voy a explicaros una cosita más y ya entramos en otra parte para que no sea todo exposición. ¿Sí? Bien. Vamos a dar un pasito a una cosa que tú conoces. Bueno, este es el documento del que te hablaba. Luego vamos a recorrer algunas de sus afirmaciones. Pero a modo de síntesis, ¿pero entonces qué es evangelizar? Pues la página web. La página web está pensada como una tarjeta de presentación, como un intento de catequesis. Y si te fijas, abajo hay 5 circulitos y si tienes que ir a buscar un grupo, te tienes que pasear por los circulitos. Y los 5 circulitos no es porque se nos hayan ocurrido a nosotros, ni es una operación de marketing, ni es estética de Agus que nos hizo la página web, sino que es un intento de que no se nos olvide nunca que estamos para evangelizar. Y que de todas las cosas que hay que hacer para evangelizar, que son muchísimas, podríamos medio estructurarlas en un esquema de 5 acciones. Hay 5 dimensiones que sí que tenemos que tener muy presentes, como un esquema aproximativo. Bueno, ya te las conoces, ¿no? ¿Cuáles son las 5 acciones? Misión, liturgia, caridad. Anuncio es misión. Catequesis. Caridad, otra vez. No.
Y nos falta una. Liturgia, caridad, anuncio, catequesis, comunión. Comunión. 5 dimensiones. Y esto, vamos, solo nos falta tatuárselo a los niños ya, porque está en el libro de la luna, está en el proyecto pastoral, que está hecho con estas 5 dimensiones. A los papás que vienen al principio de curso les contamos esta historia, les organizamos la web con esto, porque esto es muy importante. Entonces, estos 5 circulitos, que yo ya sé que te los sabes, déjate desafiar por ellos, que es lo que vamos a hacer en este momento, porque realmente tú eres catequista, pero tu nombre verdadero es evangelizador catequista. O sea, no basta... la Iglesia no quiere personas que solo den catequesis, quiere evangelizadores. Y los evangelizadores son personas capaces de establecer un equilibrio entre este esquema, entre estos 5 grandes pilares. Bueno, y esto es muy importante. Entonces, ¿por qué? Me voy a Jesucristo. ¿Qué hace lo primero que hace Jesús? Antes de ponerse a hacer nada, lo primero que hace es buscar un grupo de 12, dice el Evangelio de Marcos, para estar con ellos y para enviarlos a la misión. Jesús tiene una vida comunitaria, no es aislado. Todo eso se refiere a la dimensión de comunión. No hay evangelización si no hay comunidad. No somos francotiradores, no somos personas aisladas, no leemos el Evangelio solos, no celebramos solos, porque Jesús tampoco lo hizo, porque somos relacionales. De forma que hay una dimensión de comunión que no es una cosa solo de asuntos de recursos humanos, sino que es reflejo de lo que vivió Jesús. Bueno, ¿qué hacía después Jesús? Pues se iba a anunciar el reino de Dios. Se lo cuenta a los que puede, a unos pescadores galileos, a unas personas en el Monte de las Bienaventuranzas. A todos les intenta anunciar que el reino de Dios ya está cerca. Y ya estamos hablando en esa dimensión de anuncio. Pero luego es verdad que hay muchos pasajes bíblicos donde después de hacer ese anuncio, de contar esa parábola, se lleva aparte a los discípulos, generalmente siempre a los discípulos, y ahí tienen una reflexión más pausada, más tranquila. Porque ya no es anuncio, sino que es catequesis, es explicación, trabajo más pausado, ¿no? Y dice el Evangelio de Marcos, y Jesús, cada vez que para después de un día agotador, se va a hacer oración. Y va al templo, y tiene una experiencia mística, y se refiere a Dios como Abba, como Padre, porque está viviendo la dimensión mística, o la dimensión litúrgica, si quieres llamarlo así. ¿Y el resto qué hacía Jesús? Pues irse por los caminos a buscar a los que están en situación de pobreza, a levantar a la mujer pecadora, a buscar a los samaritanos, a buscar a los que no tenían para comer, a buscar a los ciegos. Con lo cual, es verdad que estas 5 dimensiones nos permiten aproximarnos a lo que era Jesús de Nazaret. Y tiene sentido que si equilibramos estas 5 dimensiones, alcancemos un poquito más lo que significa el arte de la evangelización. Y si las mantenemos separadas, lo estamos fastidiando. Dicho esto, pensando en ti hoy, pues me parece que esto... a ver qué te parece, es que esto lo he pensado para esta sesión y me ha gustado cómo ha quedado. 5 dimensiones que nos permiten hablar de las dificultades y de los desafíos que tenemos personales, colectivos y grupales. Fíjate que le he puesto una letrita a cada uno de los dibujos, A, B, C, D y E. En el centro, cuando las 5 dimensiones se solapan, entonces podemos estar hablando de evangelización, pero luego hay cosas intermedias, hay trayectos intermedios. Mira cómo me ha quedado esto. Entonces, la A es de anuncio, la B es de comunión, la C es de mística, la D de catequesis y la E de caridad. Pero luego esto se puede asociar antes de estar en esa plenitud de la evangelización y da lugar a carismas, es decir, a acentos, que los puedes tener tú porque sea tu carisma personal o que puede hablar del carisma de los jesuitas o del carisma de los dominicos. Mira lo que me ha salido. La zona intermedia entre anuncio y comunión, ¿qué es en el fondo? Pues acogida. Es decir, cuando una persona viene a la parroquia y se siente acogida y se siente llamada por su nombre, pues ya hay un primer anuncio con la actitud, con la forma de acoger, con la forma de... Y además lo estamos intentando aproximar a la comunión, ¿no? Entonces por eso le he puesto AB. ¿Ves dónde está el AB? La zona media donde se cruzan esas cosas. Pero hay también una dimensión donde se cruza la comunión con la mística. Porque no toda la mística es comunitaria, hay una mística personal, de oración personal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa
cuando se juntan esas dos dimensiones? Pues que estamos en celebraciones. Se casan Edu y Patricia y entonces nos juntamos, lo vivimos con una alegría porque son cercanos, nos queremos, son de nuestra gente y lo hacemos en un marco místico, celebrativo, ¿no? La oración personal estaría más bien en esa fe más aislada, pero cuando se pone en comunión, en relación con eso otro, pues sale otro carisma. Bueno, después, entre la mística y la catequesis aparece otro punto de cruce, que yo le he querido llamar, esto es un homenaje a San Vicente de Paúl, él decía que el amor tiene que tener dos dimensiones, y yo creo mucho en ello. Decía que el amor tiene que tener una dimensión afectiva y otra efectiva. Así que cuando mezclas mística y catequesis, te queda la dimensión afectiva. Es decir, sentir a Dios, sentirlo en tu interior, saber distinguirlo de tus emociones y de tus deseos, ver que la catequesis te explica mejor lo que te está pasando por dentro, sobrecogerte con un texto bíblico. Eso sería, digamos, el amor afectivo, ¿no? La dimensión afectiva de la espiritualidad. Porque si juntamos la catequesis con el servicio, la E solo sería más cercano al voluntariado. Pero cuando mezclamos esa E con la catequesis, cuando intentamos buscar textos bíblicos o textos de doctrina social de la Iglesia que nos expliquen por qué hay pobres, entonces estamos ya en una espiritualidad efectiva. Es buscar que la catequesis me mueva al servicio. No es solo voluntariado, es voluntariado movido por el Evangelio, y eso es otra cosa. Bueno, pero claro, la caridad también se puede mezclar con el anuncio. Y cuando mezclamos esas dos cosas, lo que estamos haciendo es presencia pública en la realidad. Entonces, hay mucha gente de Tres Cantos que nos reconoce, pues son majos esos, tienen Cáritas, recogen ropa, sí, hacen cosas chulas, van a Canarias, no sé qué hacen, pero debe ser para algo así. Y entonces tienen esa idea de que movidos por la caridad también estamos dando un testimonio, ¿no? Bueno, he organizado así las 5 dimensiones porque me parece que tienen un sentido y a mí me ha ayudado también a entender en estas interacciones cómo pueden surgir carismas. Entonces, hay personas que tienen, no sé, que les sale más la parte de espiritualidad afectiva, ¿no? Y son más contemplativos, les gusta más la catequesis, este intimismo, pero hay otras personas que tienen más esta espiritualidad efectiva, que son más de hacer cosas y demás. Con todo y con eso serían como aproximaciones al asunto. El asunto es evangelizar. Y si queremos evangelizar, tenemos que buscar un equilibrio entre las 5 dimensiones. Por eso, cuidado con el término catequista, porque es verdad que el catequista es una persona enviada por la comunidad para desarrollar especialmente ese aspecto de la evangelización. Pero tiene otras dimensiones. Entonces, tenemos un grupo de liturgia que tiene que buscar la manera de compensar otros aspectos porque donde nos van a ayudar más es en la parte del C. Pero tenemos a los de Cáritas, que hacen un trabajo maravilloso y que también rezan, y también van a catequesis. Y a lo mejor no son catequistas, o algunos sí, porque mezcla esas dos carismas, pero Cáritas es también parte de la evangelización. Pero claro, el problema, esto no funciona cuando nos quedamos en cosas aisladas. De hecho, si nos quedamos en cosas aisladas, yo creo que podemos llegar hasta distorsionar el Evangelio. Querer identificar el Evangelio con llevarnos bien nos convierte en grupos estufas, pero eso no es lo que... quedan muchos elementos fuera. Querer vivir el Evangelio solo desde el sentimiento de Dios nos saca del Evangelio, nos puede llevar a confundir nuestra subjetividad con Dios y llamarle Dios a cualquier cosa. Pero también identificar la experiencia de Dios con el voluntariado pues nos puede hacer transformadores sociales, que es muy digno, pero puede ser que es verdad que tenga razón Juan Pablo II cuando advierte de que podemos pasarnos décadas sin hablar de Jesucristo, ¿no? Y ahí también hay un anuncio. Sí que yo creo que aquí hay un cierto arte muy difícil, muy bonito, por eso se trata de un arte y por eso necesita de artesanos, donde en cierto modo es verdad que nos especializamos en una tarea concreta sabiendo que tenemos el reto de intentar integrar las 5. Y los buenos catequistas dan testimonio de las 5, aunque le dediquen más tiempo a una cosa que otra. Bueno, esto es complicado, que te voy a explicar a ti, que lo vives todos los días, pero también supone un elemento desafiante y apasionante, creo yo. Bueno, me detengo aquí, porque de momento no quiero hablarte más. Dime si esto te parece bien, si te suena bien, si falta algo, si corregirías algo.
Bueno, de momento hay más que estos, porque no he querido entrar más en eso por no complicarlo más, pero hay zonas donde interactúan 3 sin que estén las 5. Podríamos darle una vuelta. En el momento en el que cambie el orden de las 5 dimensiones, podría hablar de otras cosas, sí. Pero lo que quiero decir con esto es que los jesuitas que tienen un carisma, pues seguramente sean más propensos a unas claves, mientras que los dominicos son a otras. Los dominicos son una orden que tiene un poquito más de acento en la luna, en el D. Es la orden de predicación, de anunciar y de catequizar. Está muy bien. Y tendrán el desafío de cómo contemplar esto. De hecho, tampoco, o sea, yo aquí el esquema lo he pintado de una forma equilibrada, pero seguramente esto no sea luego verdad, ¿eh? Entonces, mientras estemos, digo yo, en lugar de en un 25%, si estamos en un 20, 30, 28, 19, tal, ni tan mal. El problema es que haya un aspecto que no esté contemplado o el aspecto es que haya un aspecto que esté demasiado deficitario. Eso sí que nos podría sacar del orden, ¿no? Pero seguramente haya un pantone que nos permita hablar de personas, de pluralidad, de carismas, de parroquias, de diócesis, de... Bueno, yo creo que está bien. Yo creo que cualquiera habla, si se hace bien desde el Evangelio, implica todo. Eso es. Sí, podría, este esquema serviría también para decir, hablo de mí, mi forma de ser, mi itinerario, hasta yo creo que hasta mi genética, pues seguramente mi entrada sea por el E. Y entonces mi gran desafío es ver cómo desde el E consigo equilibrar el resto. Mientras que mi amiga Isabel, no la conocéis, es un claro ejemplo de C, una persona con una intimidad y con un misticismo muy profundo, y su desafío es completar el resto. Claro, pero si es de verdad completa. Yo creo que sí. Sí, porque en el fondo, por esta conexión entre los pasajes bíblicos y el esquema, si nos acercamos a lo que es el Evangelio nos aproxima a lo que es Jesús. Y entonces, con estas aproximaciones nos podemos centrar más en lo que era Jesús y en cómo vivirlo. Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a dar una fotocopia para que hagas primero una primera experiencia de reflexión personal, unos minutitos. Te voy a dar el mismo esquema, para que te pintes. No lo tienes por qué compartir, ¿eh? Y, a ver... ¿Nos lo puede traer alguien de la fotocopia? Bueno, entonces, lo que voy a hacer es, no tiene mucho mérito, te voy a dar este dibujito y te invito a que primero tú aquí, que en este dibujito te puedas pintar, que puedas intentar jugar a cuáles son tus porcentajes, ¿no? Y que puedas, para ti, esto es para ti, que puedas aproximarte a una toma de conciencia sobre decir, como dice Lola, ¿qué aspecto tendría que cuidar yo un poquito más? Vamos a empezar un Adviento, un nuevo año litúrgico. ¿Dónde podría yo equilibrar un poquito más el asunto para que me aproxime más al centro, ¿no? ¿Vale? Así que le vamos a dedicar unos minutitos nada más. ¿Te parece bien, Elena? ¿Sí? Sí. Esta. Por favor, 5 minutos personales, 5 minutos para ti. Venga, a ver si somos capaces. 5 minutos. Lo tienes en pantalla para identificar los cuadritos.
Incluso te puede servir para que puedas anotar cuáles son las cosas que te ayudan a equilibrar esas dimensiones. ¿Qué te ayuda en concreto? ¿Cómo te las apañas para equilibrar esto? ¿Con lectura? ¿Participando en un grupo en el que tú estás? ¿Con música? ¿Con deporte? Hay muchas formas, ¿eh? De momento estamos en la tuya personal. La de arriba es anuncio, la siguiente comunión, la siguiente mística, la de la luna es catequesis, la última es caridad. ¿Cuál es la más cercana a ti por naturaleza? Pues ahora sí podemos compartir con los que estamos sentados. Lo que tú quieras, porque esto es tu intimidad. ¿Cuáles son tus trucos para mantenerte en equilibrio? ¿Qué te parece este esquema? ¿Cuáles serían los acentos que tendríamos que potenciar y cuidar más desde el punto de vista de la catequesis de la parroquia? ¿En qué medida, cómo ser catequista con esas otras 4 dimensiones? ¿Cómo equilibrarlo en nuestro trabajo? ¿Qué es lo que te cuesta más? ¿Dónde ves más dificultad? ¿A qué son más accesibles los chicos, los niños que tú tienes entre manos? ¿Desde dónde se puede uno acercar más? Venga, tenemos 5 minutos para compartir. Pues como veis, esta cuestión requiere de mucha reflexión personal y seguramente tengamos que seguir. A ver. Nada. Que me atendáis. Si yo os dejaría un ratito mucho más largo, pero también por ajustarnos a tus tiempos. Digo que, como ves, esta es una cuestión que supone un desafío y que es una propuesta de meditación para este Adviento, ¿no? ¿Qué tendría que hacer para aproximar mi vida más al Evangelio integrando estas dimensiones? Y como ves, es una cuestión a discutir y a tratar en los grupos, que no partamos de la base de que lo estamos haciendo ya bien, porque seguramente hay muchos aspectos en los que podemos incorporar elementos. Pero sí que quisiera que nos aproximáramos por lo menos algunas matices que ofrece este documento. De los 4 que te he explicado, el segundo, el de Pablo VI, seguramente es el más orgánico, es el más estructurado, el que mejor responde de una manera esquemática a qué es evangelizar. Al principio lo que plantea es qué es evangelizar, por qué Jesucristo fue evangelizador, quiénes evangelizan, y en este documento a ti te puede parecer muy natural, pero hay una novedad muy importante, y es que está recogiendo la eclesiología del concilio. Y por tanto lo que señala es que la tarea de la evangelización no es propia de los obispos como se entendía antes del concilio o del Papa, sino que es de todos los bautizados. Y habla de los distintos agentes de la evangelización. ¿Y cuáles son los contenidos de esa evangelización? Incluso sugiere la metodología y al final habla de una espiritualidad de la evangelización y señala a María como estrella de la evangelización. El documento también habla de un concepto que luego se hizo muy famoso, que es nueva evangelización. Es decir, lugares que se supone que ya conocen a Cristo, pero que a lo mejor no lo viven con la suficiente intensidad y que nos permiten hablar de que tenemos que estar en una continua nueva evangelización, en un diálogo continuo con aquello que nos puede alejar del Evangelio. En cierto modo, es una concepción más dinámica y menos estática. Bueno, en el número 14 de este documento dice así: con gran gozo y consuelo hemos escuchado al final de la Asamblea de Octubre de 1974 estas palabras luminosas. Cuando se refiere a la Asamblea de Octubre de 1974, se está refiriendo a un sínodo ordinario de los obispos. Y en este sínodo el tema central fue evangelización. Han pasado apenas 10 años del concilio
y se están dando vueltas a los temas principales, a las principales preocupaciones después del concilio, y una de ellas es esta de la evangelización. Entonces, en aquella asamblea dice: nosotros queremos confirmar una vez más, fíjate, la tarea de evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. Esto es una forma distinta de entender qué es la Iglesia, para qué tienen que estar hechas. Fíjate en una cosa, si tú vas al pueblo, no se sabe dónde están los salones parroquiales, porque lo normal es que hubiera la iglesia y la casa del cura, pero salones parroquiales, ¿para qué? Si ya estamos todos medio catequizados, si con ir a misa y participar de los sacramentos ya está hecho. Y sin embargo son las iglesias modernas las que en la propia construcción expresan que la tarea no es solo celebrar cosas, sino que es evangelizar. Y si vamos a evangelizar, además del templo, solo faltaba, necesitamos una capilla de oración para que la gente pueda ir, no solo lo celebrativo, y necesitamos salones, porque necesitamos un lugar donde podamos dar las catequesis, acoger a las personas, atender a Cáritas. Hasta en la propia construcción hay un cambio en la forma de entender qué significa ser iglesia y a qué nos tenemos que dedicar. Sigue diciendo, una tarea y misión que los cambios amplios y profundos de la sociedad actual hacen cada vez más urgentes. Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia y su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa. Bueno, en la definición de abajo está hablando de los círculos, nos lo hace con nuestro lenguaje, pero lo que está planteando es que la tarea de evangelizar es compleja y que requiere equilibrios entre distintas dimensiones. Más adelante dice así el número 18. ¿Pero qué es evangelizar? Y dice, evangelizar significa para la Iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. Y en este número hay un matiz muy importante que no puede pasar inadvertido, porque nos puede a nosotros parecer hasta natural, pero en este momento es una verdadera revolución. Este es un documento que costó mucho aceptarlo porque nos planteamos unos cambios muy grandes. ¿Cuál es el cambio que plantea este número respecto al anterior incluso? Te lo vuelvo. Se hace desde Edén, eso es muy interesante, pero fíjate, aquí está recordando las palabras de la asamblea. ¿Perdón? En el primero es la Iglesia de Jesús. No, no va por ahí. No. Fíjate en la expresión. La buena nueva, ¿a quién hay que llevarla? A todos los ambientes. ¿Por qué no a todas las personas? No es solo a las personas, sino que es a los ambientes. Es decir, no es solo la persona, sino, bueno, el ecosistema donde vive, ¿no? No es solo a la persona, sino a su vivencia en la familia, a su vivencia en el colegio, a su vivencia en el trabajo. O sea que esto es más complicado, que ya no es solo bautizar a personas, sino que es proponer una manera de trabajar, una manera de entender el ocio, una manera de vivir, una manera de presentarnos ante las cosas, una manera de cuidar. Entonces, ni siquiera es centrarnos en... Ya no queremos solo bautizar personas, sino que queremos transformar ambientes. Entonces la evangelización adquiere un carácter hasta estructural, que por cierto es muy propio de la época. O sea que estamos hablando de psicología, en lugar de psicología solo personal, estamos hablando de psicología social, ¿no? Pues el elemento de psicología social está incorporado en Evangelii Gaudium, perdón, en Evangelii Nuntiandi. Dice, fíjate este aspecto, y este me parece muy relevante también. El Evangelio y por siguiente la evangelización no se identifican ciertamente con la cultura y son independientes con respecto a todas las culturas. Sin embargo, el reino que anuncia el Evangelio es vivido por hombres profundamente vinculados a una cultura. Y la construcción del reino no puede por menos de tomar los elementos de la cultura y de las culturas humanas. Independientes con respecto a las culturas, Evangelio y evangelización no son necesariamente incompatibles con ellas, sino capaces de impregnarlas a todas sin someterse a ninguna. Y yo creo que es una intuición muy inteligente, porque tú ya has vivido la experiencia del niño monísimo que tenías en catequesis de infancia, que todavía se hace más mono y más pro cuando está en preas, y que cumple los 16 y se nos pira, lo perdemos. Y dices, ¿pero qué le pasa a este niño? Es que ha cambiado mucho. Bueno, pues porque está en un influjo cultural donde pasa de estar en un ambiente donde se sentía muy querido y muy protegido a un ambiente donde le cuesta mucho decir,
oye, que voy a la parroquia, a ver cómo dice eso en el grupo de amiguetes, ¿no? Con lo cual, nos pone todavía más difícil el asunto. Como ves, lo está planteando como círculos concéntricos. Durante mucho tiempo ya teníamos pensada la cultura cristiana, todo era cristiano, pero ahora tenemos que aceptar que la secularización nos habla de gente que no está en esa cultura. Es más, Evangelii Nuntiandi todavía está discutiendo con un fenómeno que ahora no tenemos, por lo menos no de esta forma, pero que en ese momento es muy desafiante, porque por primera vez en la historia hay generaciones enteras de personas que nacen totalmente al margen del Evangelio. Estoy hablando de los países llamados del telón de acero, de los países soviéticos. Fíjate que ahora los países soviéticos ya no son ateos, por lo menos hay una presencia religiosa mucho más abundante, pero es verdad que durante décadas tú puedes nacer, crecer, reproducirte y morir en la Rusia o en la Checoslovaquia o en la Yugoslavia de Tito y no tener contacto con lo religioso. Entonces, Evangelii Nuntiandi acepta este desafío y entiende que evangelizar no es solo dar catequesis, sino que es una cosa compleja y que no solo a la persona, sino a sus ambientes. Y que más complicado aún, además tenemos que ayudarles, o sea, que tenemos que evangelizar la cultura, que es un concepto más complicado. Y falta un círculo, un último, que Evangelii Nuntiandi no lo conoce porque estamos en 1975. ¿Cuál? No. La ecología no está presente en Evangelii Nuntiandi, efectivamente, porque no es un problema en esa época, ¿no? El Papa Francisco sí que lo incorpora y dice evangelizar también tiene una parte ecológica. Pero tiene razón Cristina, es que ahora mismo estamos en otra macroestructura que es la globalización. Este documento está pensando en una persona que vive en Toledo, que es su ambiente, en una cultura española que es reconocible, pero no tiene conciencia de que vayamos a tener un bombardeo tan masivo de estructuras tan grandes como la globalización. Y este es un tema muy complicado, pero que nos afecta, nos afecta. No tenemos herramientas para evangelizar la globalización, que es muy complicado, sin embargo la globalización nos afecta en lo que luego tenemos que discutir, dialogar y encontrarnos dentro de los grupos, ¿no? Bueno, entonces, la tarea es más desafiante, pero yo creo que más bonita. Creo que es distinto pensar en que doy catequesis a que evangelizo. Y es distinto pensar en que doy catequesis a un niño que intentar buscar la manera de transformar su ambiente. Y que es distinto transformar su ambiente que intentar evangelizar la cultura. Son otras pretensiones y otros ámbitos. Y yo creo que se puede hacer, y de hecho yo creo que lo hacéis, ¿no? Ahora tenemos una propuesta muy chula, muy evangelizadora, pero no catequética, que están moviendo Jorge y Manu, es decir, ¿por qué no vamos a celebrar la Nochevieja de otra forma? La vamos a celebrar. O sea, no nos vamos a ir a una montaña a ver amanecer de forma contracultural. La podríamos hacer. Lo que vamos a hacer es, desde dentro, vamos a darle un toque y entonces dicen, ¿esto se puede hacer? Claro que se puede hacer. Es que es evangelizador, aunque no sea catequético. Pero estamos haciendo un signo que está proponiendo que se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y vamos a salir a la cabalgata, que no es catequético, pero es evangelizador. Y lo hacemos con unas claves concretas, ¿no? Queremos hacer nosotros la carroza, no queremos alquilarla, queremos hacerla con unas tonalidades, con unos todos. No queremos tirar tantos caramelos, porque no se trata de coger caramelos a pelo. Queremos haceros un regalito. Si podemos, los caramelos queremos que vayan con un mensaje. Y con eso estamos haciendo lo mismo, pero transformado, o intentamos que esté impregnado de evangelio y que no sea solo una catequesis, sino que sea algo que toque el ambiente o que toque nuestra microcultura tricantina. Y yo creo que esta es una clave diferente a la hora de plantear cómo uno vive y cómo se vive a sí mismo. Nos quedan 4 minutos. En los mismos grupos en los que estáis, en estos 4 minutos te quiero invitar a que intentes poner palabra a cuáles son los principales desafíos de los ambientes y de la cultura que tú tienes delante. Es decir, ¿a qué se refiere este texto, aunque sea años después, en la tarea que tienes que hacer esta semana? ¿Qué aspectos de tu tarea como evangelizador, catequista, pero como evangelizador, cuáles te parece que son ahora mismo las cuestiones que decir, esto, la cultura, que sea lo que sea, pero este aspecto de la cultura sí que tendríamos que tocarlo porque nos está dando guerra? 4 minutos. Pues bien, hasta aquí llega el tiempo que teníamos. A modo de síntesis, en la primera sesión, ¿verdad, Javier? En la primera sesión nos centramos en la figura del catequista como alguien que se siente llamado, vocacionado por Dios. Y estuvimos haciendo un repaso
de la complejidad que tiene ser catequista, porque tiene que integrar muchas dimensiones. Hablamos de madurez humana, ser persona de la palabra, ¿te acuerdas? En el fondo esas dimensiones tenían que ver con estos sentidos también. Bueno, y hablamos de que la Iglesia ha hecho distintos documentos, directorios de la catequesis, para ayudarnos a entender en qué consiste la figura del catequista y esta cuestión. Bueno, en esta sesión nos hemos centrado en cuál es la tarea, cuál es el oficio del catequista. Y forma parte de un arte muy complejo y muy bonito, el más apasionante que se puede afrontar, que es el de evangelizar. Nos aproxima a la figura de Pablo de Tarso. Nos aproxima, dice la Iglesia, a lo que la Iglesia es. No es una institución, no es un organigrama, no es un conjunto de templos, es una institución impulsada por el Espíritu para anunciar el Evangelio, para evangelizar. Y nos lo ha descrito como una tarea compleja de equilibrios entre distintas dimensiones, nos lo ha descrito como algo que no es solo para la persona, sino para el ambiente y para las culturas. Muchísimas gracias por el trabajo que haces con los chicos. Gracias, Emilio, por llevarnos esta sesión a los que no pueden estar aquí. Gracias a cada uno de vosotros por vuestro tiempo esta tarde y, lo más importante, gracias por haber aceptado el reto y el desafío de este arte tan bonito de poder hacer descubrir a tantas personas el Evangelio que llevan dentro. Pues con mucho ánimo para seguir con tus tareas y nos vemos dentro de un mes para seguir pensando en qué significa esto de ser catequista.